Hermano, gusto saludarlos nuevamente. Amén. Estamos pensando acerca del siervo por excelencia. Estamos considerando el libro de Isaías. Ahora vamos a enfocarnos en el capítulo 49 del libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 7. Decíamos que esta sección del libro de Isaías, pues para nosotros es un tema muy interesante porque desde el capítulo 40 al 66, en esos 27 capítulos, el tema central es Cristo como siervo, desde la perspectiva de un siervo. Consta de 4 poemas. El primer poema se desarrolla en el capítulo 42 y en el capítulo 42 habla acerca del carácter del siervo. Aquí en el capítulo 49 aparece el segundo poema y habla de la misión del siervo. En el capítulo 50 habla de la disciplina del siervo y en el capítulo 52, los últimos 3 versos del capítulo 52 y todo el capítulo 53 hablan del sufrimiento del siervo. Vamos a enfocarnos entonces en el capítulo 49 de Isaías, la misión del siervo. El segundo de los poemas se encuentra entonces acá en esta sección, mientras el primer poema se concentra, el foco central o lo principal está enfocado en el carácter del siervo. El segundo poema, que es este que tenemos acá en este capítulo 49, presenta la misión del siervo. Esto comprende en realidad la esencia, la clave o el punto central, mejor dicho, de la misión del siervo es traer paz al mundo. Ese es el enfoque principal de la misión del siervo, traer paz al mundo mediante sus sufrimientos y mostrar así la gloria de Jehová, de acuerdo a al versículo 3 de este capítulo 49. Cuando nosotros pensamos que este es el tema central o esta es la misión principal de Cristo, traer paz, entonces, ¿por qué nosotros concluimos o por qué hemos llegado a la conclusión de que esta es la principal misión de él? Quiero darle un detalle más. La posición de este poema en la estructura del libro de Isaías es muy importante. Quiero que revisemos algo. Estos 27 capítulos, desde el capítulo 40 al 66, se dividen en 3 secciones. No lo estoy dividiendo yo porque a mí así me gustó, no malentienda. Dentro del estudio bíblico, bueno, les voy a dar un tips así corto para los que son fanáticos, a los que les encanta el estudio bíblico. Hay algo que se conoce como la ley de la repetición. Cuando hay algo que se va repitiendo a lo largo de alguna sección de un libro, es determinante. Es muy importante observarlo. Aquí tenemos algo que yo quiero remarcar. Hay un versículo que se va a repetir en 2 ocasiones en esta sección y nos marcan las secciones del libro de Isaías del capítulo 40 al 66. En otras palabras, hay 3 secciones que constan de 9 capítulos cada una. Cada vez que van los primeros 9 capítulos, concluye con un versículo que se va a repetir. Observe lo que va a hacer. Comencemos la primera sección, del capítulo 40 al 48. En el capítulo 48, acompáñeme a leer el texto, capítulo 48, y observe el último versículo. Capítulo 48. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Observe esto. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Comencemos a contar. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Hacen 9. Ahí está la primera sección. Y observe lo siguiente. Capítulo 57, verso 21. Una vez más. Capítulo 57, verso 21. El último texto de ese capítulo. No lo estoy inventando, hermanos, aquí está en la palabra del Señor. Y esto es lo impresionante de la Biblia. Se interpreta sola. Dice así: no hay paz, dijo Dios, dijo mi Dios, para los impíos. Observe, no hay paz, dijo Dios, para los impíos. Y ahora otra vez, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Otros 9. Entonces,
9 más 9, 18. Pues solo agreguémosle 9 y tenemos 66. Los 27 capítulos finales así se dividen en 3 secciones de 9 capítulos cada una. ¿Quién lo va a marcar? Pues la frase que va a repetirlo en la conclusión de cada una de las secciones. Entonces, ¿qué quiero remarcar acá? ¿Por qué es importante la ubicación del capítulo 49 aquí en el libro de Apocalipsis, de Isaías, en la estructura que tiene? ¿Por qué es importante? Obsérvelo. Si en el versículo anterior dice no hay paz, en el capítulo 49, donde introduce ya el verso primero, comienza a hablar de la misión del siervo. ¿Y cuál cree que es la misión que tiene el siervo? Traer paz. Traer paz. No hay paz para los malos, no hay paz para los impíos, pero el que trae la paz es el siervo. Entonces, por esa razón el capítulo 49 tiene ese toquecito especial, porque está en un punto, como quien diría, una bisagra, para comenzar a enlazar estas secciones. Entonces, hermanos, el capítulo 49 da inicio a la segunda sección de estas porciones de acá de Isaías. El tema central o el tema principal es la redención por medio del Salvador sufriente. Ese es el tema central. Cuando hay salvación, resulta en la paz. Cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Cristo como Salvador. Quiero hacer una pausa aquí o un pequeño paréntesis para nuestros amigos. Usted tiene un problema serio. Usted quiere vivir en paz. Y creo que todos nosotros hemos escuchado el clamor. Las personas a nivel mundial quieren vivir en paz, pero no quieren saber nada de la verdadera paz que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puede tener paz? La Biblia habla de que el único que traerá paz a este mundo es el siervo por excelencia, Cristo Jesús. Cuando usted le deja lugar a Él en su corazón, que Él more en su corazón, nos hace nacer de nuevo y como resultado tenemos la paz de Dios y estamos en paz con Dios. Esa es verdadera paz. Paz significa tener tranquilidad y calma, un espíritu quieto, aún en medio de la adversidad. En la introducción entonces de esta sección, Isaías presenta al siervo de una manera notable. Ahora sí leamos el texto. Isaías capítulo 49, versículo 1 hasta el versículo 7. Isaías capítulo 49, versículo 1 al verso 7. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi hijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos, con su palabra. Cuando nosotros observamos el texto, no ocupamos tanto tiempo para detectar que otra vez le llama mi siervo eres. Obviamente en el verso 3 pareciera que habla de la nación de Israel. Cuando lo leemos en el contexto nos damos cuenta que no habla en sí de la nación de Israel, habla de un israelita específicamente, y ese es el Señor Jesús. Entonces, el enfoque una vez más va hacia Cristo como el siervo por excelencia. Va a describir la misión de él. En este caso es el siervo mismo quien habla. Aquí hay como una especie de una conversación, más o menos así inicia esto, como una conversación entre el siervo y el Padre o Jehová, pero es el siervo mismo quien da inicio, quien habla, es el mismo quien invita a las costas o a los habitantes, a las naciones gentiles, a escuchar lo que él quiere decir.
Es Él quien está invitando a las naciones gentiles a escuchar su mensaje. Hay una clara semejanza entre el poema del capítulo 42 y el que aparece aquí en este pasaje que estamos estudiando. Es como si fueran la primera y segunda estrofa. Creo que todos entendemos que es eso, ¿verdad? No sé, cuando de repente hay un himno que nos gusta tanto, tiene una secuencia lógica y algunos que son fáciles de aprender. Usted los puede ir siguiendo porque tienen una secuencia muy fácil de asimilarla. Uh, Sucede aquí, hermanos, que aquí pareciera, si usted lee el capítulo 42 y de un solo salta al capítulo 49, no se corta el hilo de pensamiento, porque es como saltar de una estrofa a otra estrofa. Es como que si esta fuese la continuación de la primera estrofa. Los 7 versículos, hermanos, aquí en este capítulo 49, los primeros 7, son una especie de conversación entonces que se va a establecer. Comencemos a analizar algo. Analicemos lo siguiente. Acá lo que podemos observar, lo primero, es la disposición del siervo para cumplir la misión. Lo voy a repetir para los que están anotando. Lo voy a ubicar. Lamento decirles que esta vez me falló la computadora, no pude proyectarle las imágenes para que me fuesen siguiendo un poco con más facilidad. En esta ocasión se los voy a ir dictando y les voy a ir remarcando para que los que anotan puedan anotarlo. El poema que estamos estudiando, el tema general, ya lo dejamos desde la primera ocasión, es el siervo por excelencia. Estamos viendo 4 poemas. El primer poema ya lo evacuamos en el capítulo 42, en las sesiones anteriores. En esta ocasión vamos al capítulo 49 y el poema que estamos enfocando es el segundo y tiene que ver con la misión del siervo. La primera sección que vamos, o lo primero que encontramos acá acerca de la misión del siervo es la disposición del siervo para cumplir la misión. Lo voy a repetir. La disposición del siervo para cumplir la misión. Los primeros 2 textos, versículo 1 y verso 2. Dice el verso 1, ahora sí comenzamos a estudiar. Vamos a ir remarcando los textos. Vamos a comenzar con el verso 1. Voy a ir entresacando del texto algunas frases, palabras, en algunas ocasiones verbos, para estudiarlos. Comenzamos acá. Dice el texto, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Va a hacer una invitación, tanto oír y escuchar son 2 verbos que están usados a manera de un modo nosotros le llamamos imperativo, que es una orden, es una invitación. Le está invitando a hacer algo. Le dice en otras palabras, los invita a escuchar, los invita a oír atentamente, pero dice quiénes deben oírle, dice quiénes deben escucharle. Llama costas y también le llama pueblos lejanos. Costas y pueblos lejanos en el contexto del pasaje y en un marco profético se refiere a las naciones gentiles, el mundo gentil. ¿Por qué la invitación va para nosotros los gentiles? Bueno, hermanos, porque la salvación, el impacto más grande del periodo de la gracia se iba a dar en las naciones gentiles. Entonces, la invitación textualmente es para nosotros. Luego dice el texto, verso 1, sigamos leyendo juntos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Otra vez, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. La referencia que hace aquí se refiere a su madre. La referencia a la que Cristo está haciendo aquí es a María, la madre de la humanidad de Jesús. Lo voy a repetir.
el texto está apuntando, ahora hace una referencia a María, la madre de Jesús, hablando de su humanidad. Recuerde que él nació de María y aunque a algunos les parece o tienen la idea que el nacimiento de Jesús fue algo, cuando hablamos de sobrenatural, creemos nosotros que es que María no sintió dolores. Bueno, la Biblia no dice tal cosa, él nació normal como cualquier otro niño. La diferencia es que él no tiene una aportación en su humanidad, aportación de varón. ¿Por qué? Porque José no tuvo participación en engendrar a Jesús, pero sí estuvo en el vientre de María y se desarrolló como todos los niños se desarrollan en el vientre de su madre. Este es él. Y ahora hace alusión a ello. Entonces, aquí tengo una lección. Quiero detenerme un poquito para darle palabras de aliento a aquellas hermanas que tienen niños pequeños. Obviamente el trabajo es de ambos, tanto del padre y la madre, pero me llama la atención que en el Nuevo Testamento hay otro niño que se menciona de su crecimiento espiritual y las responsables, o en este caso de quienes se les adjudica, mejor dicho, el conocimiento espiritual de la palabra de Dios es a su abuela y a su madre. Le estoy hablando de Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Luego le hace una mención en el capítulo, bueno, anterior, en el capítulo primero de la segunda carta, diciéndole a él, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Significa, hermanos, que nuestras amadas hermanas tienen un gran potencial, tienen también un gran recurso, una gran oportunidad de poder influenciar positivamente los niños, sus hijos principalmente. Qué bendición para aquellas hermanas que luego con los años ven que ese hijo está en el ministerio y que está destacándose en la obra del Señor. Yo creo que ese sería el deseo de todo verdadero creyente y padres creyentes, ver que sus hijos no solamente les honren a su padre y a su madre, sino sobre todo que honren al Señor. Creo que esa es la satisfacción, o ese debería de ser nuestro anhelo. Pues acá hay algo así, hermanos. Para una mujer cristiana, el privilegio más grande es dar a luz a la nobleza de Dios, a sus siervos. Dar a luz siervo de Dios. Bueno, en este caso, qué nobleza, qué privilegio tan grande el de María. Dio a luz al siervo por excelencia. ¿No cree que es un alto privilegio? Bueno, eso fue lo que a ella se le permitió. Y no se le permitió porque Dios quedó viendo desde la eternidad y dijo el Padre, bueno, ¿a quién escogemos? ¿Qué mujer? Y dijo, bueno, dijo, yo creo que María, ya de perdido pongamos a María. No, no dijo así. Es que tampoco fue así al azar. Es que María era una mujer temerosa de Dios. Lamentablemente la iglesia tradicional de Roma ha pisoteado tanto el carácter y el testimonio honroso de esta mujer virtuosa que fue María, haciéndole o llamándole cosas o atribuyéndole cosas que en realidad están fuera de contexto bíblico. Entonces, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Cuando el texto dice ahora, esto está sugiriendo que al haber sido, en este caso, al mencionar él que lo llamó desde el vientre, significa, hermanos, que el Señor había sido llamado para este servicio, que el Señor ya estaba desde la eternidad para esto. Quiero explicar algo aquí, hermanos, que creo que lo hemos malentendido nosotros. Hermanos, la salvación o la redención nuestra, la muerte de Cristo en la cruz, quiero explicarlo, no es el plan B.
Es que creo que hemos entendido mal. Cuando Dios creó a Adán y lo colocó en el huerto, algunos decimos ese era el plan A. Y cuando Adán pecó, Dios tuvo que ejecutar el plan B. No, hermanos, no es así. Dios nunca tiene un plan B. Es que a Él nunca le falla su plan A. Jamás. Solo tiene un plan. Y desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, ya estaba destinado como un cordero sin mancha y sin contaminación, desde antes de la fundación del mundo. Significa entonces, hermanos, que cuando el Señor viene a la tierra, estoy hablando del siervo, estoy hablando de Cristo, cuando viene a la tierra, Él no viene con los ojos vendados, Él no viene a ciegas, Él no es como alguno de nosotros, no sé cuántos de ustedes les ha pasado. Yo he escuchado mucho llamándose creyentes que una vez ya están en el Señor, según ellos dicen, bueno, no sé si es que en realidad llegan a estar en el Señor, pero algunos de ellos están congregándose con nosotros y le dicen, no, hermano, yo me voy a retirar porque a mí me engañaron, a mí me dijeron de que si yo venía al Señor se me iban a acabar los problemas y ahora tengo más problemas que cuando llegué. O cuando yo vine para curarme de una enfermedad y ya me curé y entonces ahora pues yo creo que ya eso es todo y se van. Otros, pues yo creí que el Señor me iba a sacar de la pobreza. Es que no funciona así. Es que el problema con el que el Señor nos ayuda a nosotros es que vamos camino a la condenación eterna y Él nos, por su gracia nos salva y vamos a la gloria eterna. Pero no ha dicho que nos va a dar dinero. Tampoco está en la obligación. En su gracia nos lo da. Tampoco ha dicho que nos va a dar, no está obligado a darnos nada, ni de comer, ni de vestir, no está obligado, pero en su gracia lo hace. Bendito sea el Señor por ello, hermano. Entonces, nosotros tenemos la perspectiva clara. Cuando el siervo por excelencia viene a la tierra, no viene con los ojos vendados. Él sabe a lo que viene. Él perfectamente sabe a lo que viene. Voy a mostrar 3 versículos. El primero, cuando está junto al pozo con aquella mujer platicando, los discípulos andan trayendo comida. Cuando los discípulos regresan, le dicen, aquí está la comida. Y él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Prioridad, la voluntad del que le envió. Cuando está en Getsemaní, dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En todo momento, la voluntad de Cristo no estuvo en contraposición del Padre. Siempre estuvo en la misma dirección de la voluntad del Padre. Sí, hermanos, así es. Pero hay algo más impresionante. No solamente nos marcan estos 2 textos. Hay uno antes de ir al martirio, antes de ir al sacrificio. En el capítulo 13 de Juan, él dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Qué hora? Pues la hora de agonía. ¿Sabía él? Claro que lo sabía. Él ya lo sabía, hermanos. Entonces no le tomó por sorpresa, no fue un accidente. Este es el plan de Dios. Y el texto lo está sugiriendo. Si el Señor Jesús sabe desde antes de venir a la tierra cuál es la misión que trae, eso me llama a mí la atención. Eso se llama disposición. Creo, amados hermanos, que muchos de nosotros como siervos del Señor, si nos dicen claramente las consecuencias de servir en la obra del Señor, creo que más de alguno antes de ponerse lo pensaría 2 veces y diría, yo creo que ya no, hermanos. ¿Cuántos de ustedes comenzaron el ministerio? Supongamos que es el de predicar y usted comenzó el ministerio con gran emoción, gran entusiasmo y usted quiere palabras de estímulo. Cuando usted comienza, no sé, pero de repente creo que hemos entendido mal algunas cositas como siervos del Señor. Soy partidario de que al siervo del Señor no se le debe dar gloria al siervo, pero sí se le debe estimular diciéndole que siga adelante. No sé si me entiende la idea. Por ejemplo, cuando un siervo del Señor emprende un ministerio, sea el ministerio de la predicación del evangelio o otro ministerio, lo que sea, los hermanos maduros y los hermanos de experiencia deberían estimularle con palabras, diciéndole, hermano, usted tiene gran potencial, no para adularlo, sino que sea sincero, que algo que nazca del corazón.
Si no tiene nada que decirle, entonces mejor no diga nada. Porque yo he escuchado muchos hermanos jóvenes desanimados que me dicen, hermano, yo tenía toda la intención de comenzar en el ministerio y prediqué una vez y me acerqué a mis ancianos para que me dijeran palabras, que qué podía, en qué mejorar. Y me dijeron, no, pues si tiene que mejorar todo. Si quieren, vuelvan a hacer y comience otra vez, tal vez así. Hombre, esas no son palabras de estímulo, hermanos. No, no funciona así. A los hermanos se les ayuda. Yo recuerdo un pensamiento, no lo comparto, pero sé que pasa. Dicen los hermanos, ¿usted quiere aprender a orar? ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Pues eso es sencillo, así de fácil. Los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y entonces les dice él, ¿a ustedes quieren aprender a orar? Oren, ¿ya? No, no, hermanos. Les dice él, ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y les enseña a orar. Eso es amor. Eso es un siervo. Eso es alguien que está para tenderle la mano al otro. Pero nosotros nos consideramos que estamos por encima de los demás. Cuando nosotros nos consideramos por encima de los demás y quedamos viendo a los demás por encima del hombro, hermanos, estamos actuando mal. Estamos haciendo mal. Porque el siervo por excelencia no quedaba viendo por encima del hombro a los demás. Los consideraba a ellos como superiores a él. Por eso les servía. Hermanos, si nosotros no llegamos a entender, si no tenemos la disposición del siervo, que fuimos llamados para servir a nuestros hermanos, difícilmente vamos a ser buenos siervos, difícilmente. Se requiere disposición. Y ahí lo deja marcado él. Algo más, sigue el versículo 1. Dice el texto, tuvo mi nombre en memoria, tuvo mi nombre en memoria. Aunque no se menciona en ninguna parte del Antiguo Testamento el nombre de Jesús directamente, textualmente, no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento el nombre de Jesús. Eso no significa que ese nombre le pertenece a él y que a él se le iba a dar. Es hasta el Nuevo Testamento donde se cumple esta profecía y se produce el nombre o se le da el nombre. Ese nombre que le fue revelado a José, tanto a José como a María, antes de su nacimiento, y se le puso ese nombre al niño. Pero ¿cómo es que tuvo su nombre en memoria? El nombre es importante, hermanos, porque Jesús significa, bueno, nuestro hermano hizo mención, Jesús significa el Salvador. Él salvará a su pueblo. El nombre es muy importante porque identifica la obra que él realiza o iba a realizar, lo identifica con su carácter, con lo que él es. Son cosas que no podemos divorciar. Él es el Salvador y un Salvador salva. No sé si me entiendes la idea. Parece que es una una redundancia de palabras, pero en realidad, hermanos, así es. Él es el Salvador. Eso es él. ¿Qué es lo que hace? Salva. Sencillo, sencillo. Su nombre lo identifica con su misión. Y ahí está. Avanzamos un poco. Observamos lo que dice el texto ahora. Versículo 2. Quiero terminar con esta parte. Dice el versículo 2. Y puso mi boca como una espada aguda. Y puso mi boca como una espada aguda. Versículo 2. En el versículo 2 sigue hablando de la disposición del siervo. ¿Qué es poner su boca como una espada aguda? El siervo por excelencia, el Señor Jesús, habló toda la verdad. La espada aguda, está asociada a la palabra de Dios, a la verdad, a lo que Él habla. Cuando usted lee Hebreos capítulo 4, también menciona que la escritura y la asocia como una espada de dos filos. En la armadura del creyente, descrita en Efesios capítulo 6, menciona que la espada del Espíritu es la palabra. Entonces, cuando el Señor Jesús hablaba toda la verdad. De su boca salía como una espada aguda. Una espada aguda era una espada muy fina. Quiero hacer ahora un análisis aquí. Hebreos dice que es como una espada de dos filos
es cortante, penetra, separa. Observe, quiero que analice conmigo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una intención y un pensamiento? Algunos me estarán diciendo, no, pues hermano, si eso es fácil. Una intención es cuando uno intenta y un pensamiento es cuando uno piensa. Sí, una definición muy profunda, la verdad, pero quedamos en lo mismo. Pero yo quisiera saber en qué momento deja de ser ya nada más pensamiento y se vuelve en intención. Le voy a ser honesto, yo no sé la diferencia, se lo puedo asegurar 100%. No sé la diferencia entre un pensamiento y una intención. Sé que hay diferencia porque la espada aguda hace la separación y penetra y corta y pone a un lado una cosa y al otro lado otra cosa. Se lo voy a seguir ilustrando. El espíritu y el alma nuestro. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es el espíritu? Pues el espíritu es la parte inmaterial nuestra y el alma, el asiento de las emociones. Y quedamos allí, pero ¿y la diferencia entre uno y otro? Otra vez quedamos en la misma dificultad. Sí, no estoy diciendo que sea una sola, estoy diciendo que hay separación, estoy de acuerdo, pero la única que hace la separación es la palabra de Dios. Significa que la espada es tan cortante y tan aguda, tan penetrante, que hace separaciones donde nuestra mente jamás podría hacerlas, donde nuestra capacidad intelectual jamás podría llegar. La espada sin ningún problema hace una separación y pone el espíritu a un lado, el alma al otro lado. Y eso es lo que hace la espada. Cuando el Señor Jesús hablaba de su boca durante sus años de ministerio terrenal, fue como una espada aguda que punzaba, cortaba y golpeaba duramente la conciencia de los hipócritas fariseos. Jamás la verdad había sido tan clara, ni la sabiduría tan firme que como cuando el siervo por excelencia abría su boca. Hermanos, nosotros somos llamados también a seguir los pasos de Jesús, a usar la espada, a hablar con la verdad. ¿Sabe qué me impresiona de este santo libro? Hermanos, la Biblia no destruye. La espada no destruye. Es la única espada que existe que en lugar de destruir, construye. Y esto es lo que a mí me impresiona. Cuando la espada es usada hábilmente en la mano de un siervo del Señor, en lugar de hacerle daño a los creyentes, a sus hermanos en Cristo, les hace un bien, aunque por dentro corte. Se lo voy a ilustrar. Cuando la palabra del Señor, hermanos, habla nuestra vida, hay momentitos que se nos queda un nudo en esta parte de acá. Y usted no se las puede desquitar ni con el predicador ni con nadie más. Y usted dice, pues, hombre, aquí yo soy el culpable, no me queda de otra que mejorar y enmendar mi vida. Cuando un creyente anda bien con el Señor, no se resiente ni con el predicador ni con ningún otro. Sabe que el problema es con él. Y hace las enmiendas en su vida, las cosas que debe rectificar, pues eso es lo que hace. Entonces, hermanos, el Señor Jesús hablaba, como una espada aguda salía de su boca. Apocalipsis capítulo 1 también asocia lo mismo, hablando de el que vio semejante al Hijo del Hombre, de su boca salió una espada aguda. Cuando los alguaciles testificaron en el capítulo 7, verso 46 de Juan, dice que los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, jamás. Es que era único, singular. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra del Señor con nosotros, la espada del Espíritu. Hermanos, y en la espada, tanto la ira de Dios como la misericordia de Dios están allí en la espada. Tanto la ira y la misericordia de Dios están allí en la espada. Se lo voy a ilustrar. Los expertos espadachines saben aplicar la espada, saben usar la espada. Recuerdo hace muchos años, uno de mis ancianos ahí en la asamblea en el llano, él ponía una ilustración, me llamó la atención, no la olvido. Yo tal vez tendría algunos 14 años, pero no la olvido, hermanos. Él decía que había un soldado que andaba un arma, la más poderosa que había entre los dos ejércitos, entre los enemigos
y sus compañeros. Y entonces, pero había un problema. Al que le dieron el arma poderosa, él no sabía cómo usarla. Entonces él corría con el arma para todos lados, pero no tenía ningún efecto. Y entonces ya estaban perdiendo la batalla. Y entonces alguien se le acercó y le dijo, ¿por qué no usas el arma? Y él dijo, es que no sé cómo usarla. Entonces en la batalla, hacia la carrera, alguien medio le explicó. Y entonces él comenzó a usar el arma, pero llegó otro problema. Mataba contrarios y mataba compañeros, el que se ponía por delante. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos usando la espada para cortarnos las orejas entre nosotros y dándonos a nosotros mismos? La espada no es para eso, hermano. La espada no es para pelear entre nosotros. La espada no es para eso. ¿Cuántos hermanos sienten que, pero es que hoy me va a escuchar? Aunque le parezca broma, hermano, aunque le parezca una exageración, sé de asambleas nuestras donde el predicador está en el púlpito y con la espada hiriendo al que está sentado, y el que está sentado dice, espérese que me toque a mí el día que me toque a mí. Y cuando el otro sube, entonces se desquita con la espada. Hermanos, esa es una falta de respeto a la autoridad de Dios. Ese es darle una bofetada en el rostro a Dios. El púlpito de nuestras asambleas es un lugar muy digno y no debe haber lugar para nada más que no sea el uso de la espada, pero el uso correcto de la espada. Entonces, los mejores espadachines, Dios los usa. Dios usa los expertos espadachines, los mejores espadachines, los va a usar para avanzar dentro del territorio del enemigo y los va a poner al frente de la batalla, porque allí es donde se usan los mejores espadachines. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿qué tan diestro es usted con la espada del Espíritu? ¿Qué tan hábil es con la palabra de Dios? Sé de muchos hermanos que son muy hábiles con la espada. Le dicen los hermanos, vamos a estudiar esta noche, llega el culto y dice, hermanos, vamos a estudiar el libro de Nahum. ¿Y qué del hermano? Nahum. Nahum. Y comienza a buscar por Génesis. Y ahí se va. Y ahí se va y se va. El problema es que llega allá por los mapas, se pasó de Apocalipsis y no encontró el libro de Nahum. Y entonces comienza a observar así disimuladamente al que tiene al lado izquierdo, y el que tiene al lado izquierdo ya es un recién convertido de 3 meses, y aquel tiene ratos de haber encontrado el texto, y el que lo anda buscando tiene como 30 o 40 años de ser creyente, y nunca ha tenido la disposición de escudriñar y conocer más la palabra. Y entonces disimuladamente queda viendo a ver si el número de página coincide con el de él, y no. Entonces le hace al de al lado derecho, y el del lado derecho es un niño de la clase bíblica. Y aquel niño tiene rato de haber encontrado el texto. Entonces, para que no le dé vergüenza, entonces agarra su Biblia y hace como que anda leyendo otra porción mucho más importante y más interesante que la que el predicador está diciendo. El predicador dijo que el Señor nos bendiga con su palabra, y se baja, y él nunca encontró el libro de Nahum. Así de expertos somos con la espada. Hermanos, deberíamos preocuparnos por conocer cada día más la palabra del Señor. Es nuestro deber. A los jóvenes que están escuchándonos, ustedes tienen el desafío de escudriñar la palabra del Señor. Hermano, yo no estoy diciéndole, no le estoy diciendo que no estudie, no le estoy diciendo que no le dé prioridad o que no le dé importancia, mejor dicho, al estudio, sea a la universidad, a su colegio. Le estoy diciendo que debe darle prioridad a la palabra del Señor. Estudie la palabra del Señor. Necesitamos más creyentes en las asambleas, más siervos preparados en las escrituras. Dele prioridad a la palabra. Debe ser prioridad en su vida. Pero aquí está, hermanos. Somos descuidados en este sentido. No sé si algunos de ustedes han visto unos plumeros como para limpiar, largos, así tipo brochas. Bueno, la diferencia, yo he visto, estaba viendo una imagen hace poco, en un meme en Facebook, donde aparecía un plumero así.
y dos personas, dos hombres peleando con un plumero. ¿Cuál es la diferencia entre pelear con un plumero y pelear con una espada? Obviamente, si con un plumero le pegan, pues no le van a pasar más que de hacerle cosquillas. No sé cuántos de los que estamos aquí escuchando y de los que estamos conectados, cuántos usan un plumero en lugar de usar la espada. Si usted usa un plumero, lo único que le va a hacer al auditorio es cosquillas. Si usted usa la espada, va a hacerle bien, porque la espada edifica. La espada edifica, y eso es lo que hace el Señor. Usémosla, hermano, entonces, la espada, usémosla en el nombre del Señor. Luego seguimos, si el Señor lo permite, en otra ocasión, hablando acerca de la disposición del siervo. Queda pendiente todavía algunas cositas que observar acerca de la disposición del siervo en el cumplimiento de la misión. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos.